Nada es gratis. Alberto Venegas Lynch hijo. Capítulo La tarea de velar por el respeto recíproco. Nadie puede tirar la primera piedra, todos podemos hacer las cosas mejor, pero hay algo que se hace cada vez más imperioso analizar. Para este propósito sugiero comencemos con una cuidadosa reflexión sobre 3 pensamientos de gran calado, uno de Thomas Jefferson, otro de John Stuart Mill y, por último, uno de José Ortega y Gasset. Jefferson ha dicho que el costo de la libertad es su eterna vigilancia, y Mill ha consignado que las malas personas requieren para lograr sus propósitos que las buenas no hagan nada, lo cual ha sido también atribuido a Edmund Burke, en el sentido de que todo lo necesario para el triunfo del mal es que las personas de bien no hagan nada. En la misma dirección ha sentenciado Ortega y Gasset: si quiere aprovecharse de las ventajas de la civilización pero no se preocupa por sostener la civilización, se ha fastidiado usted. En un 2x3 se queda sin civilización. Un descuido y cuando mira usted en derredor todo se ha volatilizado. Como es sabido, la condición humana se caracteriza por el libre albedrío, por el propósito deliberado, por la capacidad de elección, en otros términos, por la libertad que diferencia al hombre de todas las especies conocidas. Ese espacio de libertad permite que cada cual se encamine hacia sus proyectos de vida personales sin la interferencia prepotente de otros. Esa es, por otra parte, la definición de libertad: ausencia de coacción por parte de otros hombres. Hay infinidad de metáforas y extrapolaciones ilegítimas de otros campos a la esfera de las relaciones sociales. Se ha dicho que no se es libre de bajarse de un avión en pleno vuelo, que no se es libre de ingerir arsénico sin sufrir las consecuencias, que no se es libre de dejar el cigarrillo, pero estas consideraciones son aplicables a otras áreas, como la biología o la física. Cuanto más se cercene la libertad, naturalmente menor será el espacio que el hombre pueda decidir y menor el radio en el que pueda administrar su vida, hasta llegar a solo ser libre en el territorio de su pensamiento si no se le inyectan sustancias que le hagan perder el conocimiento o disminuir su capacidad analítica. La pérdida de la libertad equivale a la pérdida de la vida humana, convierte al hombre en un artefacto sujeto a manipulaciones. Pues bien, la imprescindible libertad no aparece por ósmosis, es la consecuencia del esfuerzo sistemático de seres humanos concretos que se preocupan y ocupan porque ella tenga vigencia a través de normas civilizadas. Cuando esto se descuida sobreviene el estrangulamiento de la libertad, es decir, el estrangulamiento de la vida propiamente humana. Esta faena de cuidar la libertad equivale a la ardua tarea de vigilar y proteger el respeto recíproco que constituye el eje central de la sociedad abierta. Faena que es responsabilidad ineludible de cada uno, no importa a qué se dedique ni cuál sea su profesión, todos estamos interesados en que se nos respete. Por tanto, no es pertinente que estas tareas vitales se endosen a otros. Es inadmisible que se actúe como si se estuviera en la platea de un teatro, frente a un escenario en el que los actores son los que asumen la responsabilidad por lo actuado mientras que los de la platea son simples espectadores. En nuestro caso, ese comportamiento es inadmisible y de una irresponsabilidad manifiesta. Todos y cada uno somos responsables de velar por nuestro entorno para que se nos respete, como decimos, cualquiera sea nuestra ocupación y cualquiera sea el lugar geográfico en que estemos ubicados. Resulta indignante escuchar a los que pontifican en reuniones sociales lanzando críticas a lo que ocurre, luego de lo cual se dedican a sus arbitrajes, cuestiones personales o simplemente a dormir la siesta de la vida. Los intereses de cada uno serán muy legítimos, pero son insuficientes si no se dedica algún tiempo a permitir que esos intereses personales puedan realizarse en lugar de delegar sobre los hombros de otros esa responsabilidad. Los canales más fértiles para contribuir a que se acepten los valores y principios que permiten vivir en una sociedad abierta son la cátedra, el libro, el ensayo y el artículo, pero hay infinidad de vías y procedimientos para ayudar a que se comprendan aquellos valores y principios. Uno de los caminos es el book club, esto es, la reunión periódica de 5 o 6 personas para discutir un buen libro, en la que uno expone por vez y los otros discuten,
y al año siguiente cada uno de los participantes forma un nuevo grupo y así sucesivamente. Sin duda que hay muchos otros métodos, pero en todo caso, no cabe la mala excusa de que hay personas capacitadas y preparadas sobre las que debe recaer este trabajo, como queda dicho, todos necesitamos el oxígeno vital del respeto recíproco. Cuando se aproxima el periodo electoral, las discusiones sociales y mediáticas se concentran en torno de los candidatos que mejor miden en las encuestas. Ya es sabido que los ciudadanos votarán al que, a su criterio, es el menos malo. Pero el asunto no da para más y no permite una discusión de alto vuelo, está al nivel del Zócalo y no es nada conmovedora, por cierto. El tema serio y medular estriba en indagar qué hace cada uno diariamente para revertir el cuadro de situación, influyendo en ideas que contrarresten lo que viene ocurriendo y muestren horizontes con mayor riqueza que la miseria del presente. Principalmente, lo que se requiere es esfuerzo y constancia para estudiar, actualizarse y difundir los valores y principios del respeto recíproco en el campo de la ética, la historia, el derecho, la economía y la filosofía. Mirar para otro lado significa que los distraídos son cómplices directos de lo que sucede. No hay derecho al pataleo si no se procede en consecuencia. Constituye una retribución sumamente gratificante cuando los estudiantes o lectores dicen que el alimento recibido les ha hecho ver otra dimensión y otra perspectiva completamente distinta respecto a los lugares comunes y archiaburridos que se vienen repitiendo con machacona insistencia a pesar de los reiterados fracasos que producen las visiones estatistas y retrógradas. Por otro lado, si bien las incomprensiones se deben a la alarmante apatía e indiferencia de gran cantidad de personas que, como decimos, se ufanan en sostener que la actividad de preservar y sostener los pilares de la sociedad libre la deben llevar a cabo otros, también debemos hacernos la autocrítica por la calidad del mensaje que emitimos, al efecto de pulirlo y mejorarlo, para lo cual debe mejorar la gimnasia de la empatía, poniéndonos en los zapatos de los interlocutores para tocar el espíritu de personas de buena fe y honestas intelectualmente que simplemente no reciben bien lo que se desea transmitir. No hay tal cosa como un bloque de conocimientos que integran un sistema terminado, muy por el contrario, todo está en evolución en el contexto de asuntos que son siempre provisorios y sujetos a refutación. Pero, precisamente, para mantener abiertas de par en par puertas y ventanas e incorporar nuevos conocimientos y reducir nuestra colosal ignorancia, se hace indispensable la libertad como marco irreemplazable, es el sine qua non de todo lo demás y, nuevamente repetimos, para contar con esto las personas tienen que sentirse responsables y actuar en consecuencia todos los días. Y no se trata de dedicarse a la política, puesto que eso es poner la carreta delante de los caballos. Los políticos son megáfonos de la opinión pública. Se trata de influir sobre esta para permitir que en la esfera política se articulen discursos compatibles con el espíritu liberal. No tiene sentido sorprenderse de la decadencia de los valores, es una consecuencia inevitable de la cantidad de gente que se mantiene al margen y observa inerte hechos que se suceden sin solución de continuidad. Por eso la prueba definitiva para los que se quejan es preguntarles qué hacen cotidianamente para frenar la avalancha. Si la respuesta es nada, la consecuencia natural es lo que vemos en las noticias. Diciembre de 1922, 2014. Capítulo No hay justicia sin el derecho a la propiedad. A un mes de la muerte de quien denunció lo que estimaba fue el encubrimiento del actual gobierno en la masacre de la AMIA, se realizó la multitudinaria Marcha de los Paraguas en Buenos Aires, manifestación que se replicó en otros puntos del interior del país y en distintas ciudades del extranjero, en una superlativa muestra de reflejos frente a lo ocurrido. Fueron expresiones de congoja y respeto por el fiscal muerto por hacer su trabajo en condiciones extrañas y aún no esclarecidas, de condolencia hacia su familia y de simpatía hacia sus colegas. Esta fue la cara visible de la manifestación. Había otra cara, menos visible, que trasuntaba el hartazgo por la inseguridad y la impunidad que reinan en el país. Con mi mujer agregamos 2 paraguas a esta
Conmovedora y emocionante marcha del silencio, que esperamos sirva como una referencia moral para que las cosas salgan del fárrago en que estamos sumergidos desde hace años. Sin embargo, para evitar caer de nuevo en el desánimo, resulta indispensable hurgar en el fondo del problema que nos aqueja. A partir de la marcha se han consignado diversos puntos de vista sobre algunos de los aspectos de esa manifestación, pero en esta nota quisiera subrayar un ángulo no expresado aunque estimo relevante para nuestro futuro inmediato. El reclamo unánime de esa gigantesca marcha bajo una lluvia torrencial se resume en una palabra: justicia. Ahora bien, considero que en general, muy pocos de lo contrario no hubiera sido necesario llegar a la instancia de la marcha se han puesto a pensar en todas las implicancias que tiene el término justicia, que según la definición clásica quiere decir, ni más ni menos, dar a cada uno lo suyo. Lo suyo remite a la propiedad, primero, del propio cuerpo y del pensamiento, y luego del fruto del trabajo de cada cual. Si ponemos esto en el contexto argentino, no puede obviarse el pensamiento del artífice de su constitución, Juan Bautista Alberdi, quien escribió en Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina, según su constitución de 1853, algunas reflexiones de gran calado que deberían tenerse presente en toda su extensión respecto a la relevancia de la propiedad: comprometed, arrebatad la propiedad, es decir, el derecho exclusivo que cada hombre tiene de usar y disponer ampliamente de su trabajo, de su capital y de sus tierras para producir lo conveniente a sus necesidades o goces, y con ello no hacéis más que arrebatar a la producción sus instrumentos, es decir, paralizarla en sus funciones fecundas, hacer imposible la riqueza. Pero no basta reconocer la propiedad como derecho. El ladrón privado es el más débil de los enemigos que la propiedad reconozca. Ella puede ser atacada por el Estado, en nombre de la utilidad pública. Muy sesudas reflexiones, por cierto, ya que la propiedad constituye el eje central de la sociedad abierta. Esa institución permite que los siempre escasos recursos estén administrados por las manos más eficientes vía el cuadro de resultados, sin privilegios de ninguna naturaleza. El que ofrece lo que la gente demanda gana, y el que se equivoca incurre en quebrantos. No solo eso, sino que la propiedad da lugar a la coordinación de la producción a través del sistema de precios. No hay precios sin propiedad y viceversa. El llamado control de precios impuestos por el capricho burocrático no son tales, más bien simples números que no expresan las valorizaciones cruzadas de los participantes en las transacciones. En este sentido, los precios hacen posible la evaluación de proyectos y la contabilidad, lo cual, en ausencia de precios, desfigura e imposibilita a esos cálculos. Sin propiedad privada, la asignación de los siempre escasos recursos se encuentra a la deriva. Estrictamente no se sabe si conviene construir carreteras con oro o con asfalto. El asalto a los derechos de la gente, que incluye el atropello a la propiedad, es lo que también explica el derrumbe del muro de la vergüenza en Berlín. Los enemigos de la propiedad son los comunistas, los nacionalsocialistas y los fascistas. Los primeros proponen con Marx la abolición de esa institución y los segundos permiten que se registre a nombre de particulares, pero usan y disponen los gobiernos como un procedimiento más enmascarado pero más efectivo para la destrucción de la propiedad. Esto último es lo que lamentablemente ocurre con frecuencia en el llamado mundo libre, en muchos sectores clave donde no se permite que queden en manos de arreglos voluntarios aquellos que no lesionan derechos de terceros. Como queda dicho, la propiedad remite al derecho a la vida y a la expresión del pensamiento, dos elementos fundamentales que son
desconocidos en regímenes autoritarios, no necesariamente la exterminación de la vida física, pero siempre la liquidación de sueños de vida que hacen a los proyectos de cada uno en cuanto al manejo de sus asuntos personales. Y respecto a la expresión del pensamiento, los autoritarios le temen a la libertad de prensa y sus equivalentes, por lo que la cercenan y asfixian, en el caso argentino a través de medios estatales que no caben en una sociedad libre, amenazas y aprietes al periodismo independiente, como hemos dicho antes, una redundancia, pero dada la situación vale el adjetivo. Por todo esto es que no puede haber justicia sin propiedad, ya que en ese caso no hay lo suyo y consecuentemente, en la medida en que se ataque la propiedad se debilita la justicia. Para que no hayan nuevas frustraciones de la envergadura de las mencionadas que se reflejaron en la marcha de los paraguas, es indispensable tener en cuenta las implicancias de la tan reclamada justicia, que no es un problema exclusivamente de la gente en general, sino de modo muy especial a tener en cuenta en los debates intelectuales y en dirigentes de los más variados espacios. En el caso argentino se ha llegado al extremo de que una integrante de la Corte Suprema escribió una columna sosteniendo que la propiedad en nuestro medio está intacta, como si no vinculara sus temerarias conclusiones con el cepo cambiario, la imposición de precios, la fenomenal carga tributaria y la estafa inflacionaria, entre otros muchos desquicios. Por su parte, llamados intelectuales oficialistas se dirigieron al Tribunal Supremo para solicitarles prohibieran la marcha a que nos venimos refiriendo al mejor estilo del totalitarismo más extremo. Esta manifestación multitudinaria se llevó a cabo en el contexto de un default mayúsculo, un desbarajuste descomunal en la energía, subsidios a planes trabajar que más bien debieran denominarse descansar, fondos jubilatorios saqueados, gastos públicos siderales, deuda pública creciente, empresas estatales deficitarias en grado inaudito, incremento alarmante en la cantidad de empleados públicos incorporados, funcionarios procesados que se burlan de todo y un fenomenal deterioro en los marcos institucionales, que hasta cuenta con una Procuradora General de la Nación que se declara militante del partido gobernante, igual que un bombero que se declarara partidario de los incendios. Reencauzar el proceso populista argentino no es faena para timoratos ni para quienes marchan sin identificar las consecuencias de pedir justicia. Debemos meditar el asunto con cuidado para no pedir en futuras elecciones más de lo mismo con otro nombre, como ha venido sucediendo sistemáticamente en el medio argentino desde hace 7 décadas, con un partido, con otro o con militares, todos han contribuido a montar y fortalecer al Leviatán. Es tiempo de cambiar de paradigma y adoptar la tradición alberdiana que nos colocó a la vanguardia de las naciones civilizadas antes de trocarla por un estatismo rampante. Constituye una operación pinza de nefastas consecuencias contar con un sistema educativo sumamente deficiente en el que, en lugar de transmitir los valores y principios de la sociedad abierta, avanza la visión gramsciana autoritaria. Y, por otra parte, la degradación de marcos institucionales no permite a las personas defender sus derechos. Se ha dicho que esta marcha se diferencia de los sucesos de 1810. Cuando el pueblo quería saber de qué se trataba, porque el 18 de febrero el pueblo sabía de qué se trataba. Pero para que esto sea cierto es imperioso detenerse a considerar qué significa la justicia y no quedarse en la superficie de un eslogan vacío de contenido que no conduce a ninguna parte. Marzo 2, 2015. Capítulo La soberbia de un Estado invasivo. Giovanni Papini, mi cuentista favorito, destaca que los 7 pecados capitales derivan de la soberbia y escribe en una de sus múltiples ficciones. No siempre tan ficciones que el soberbio no tolera ser contrariado, el soberbio se siente ofendido por cualquier obstáculo y hasta por la
Reprensión más justificada: el soberbio siempre quiere vencer y superar a quien considera inferior a él. El soberbio no concibe que cualquier otro hombre pueda tener cualidades o dotes de las que él carece, el soberbio no puede soportar, creyendo estar por encima de todos, que otros están en lugares más altos que él. Por mi parte, aplico esta premisa general de Papini al terreno de la relación entre gobernantes y gobernados. Ya de por sí esta terminología resulta un tanto estrafalaria, ya que gobernar significa mandar y dirigirlo, cual, en una sociedad libre, debería estar reservado a cada cual. En este sentido, Leonard Reed nos enseña que, para ser preciso, se debería haber recurrido a otra expresión porque la utilizada es tan inapropiada como sería el denominar al agente de seguridad de una empresa gerente general, ya que la función del monopolio de la fuerza es velar por los derechos de las personas y no regentearlas. Pero resulta que los primeros mandatarios han mutado en primeros mandantes y en lugar de proceder como efectivos guardianes de los derechos los conculca, con lo que se cumple la profecía de Aldous Huxley en su terrorífica antiutopía, en la que muchos piden ser sometidos para desgracia de quienes mantienen su integridad y autoestima, lo cual es infinitamente peor que el gran hermano orwelliano. En realidad, el espectáculo que ofrecen los burócratas que se consideran omniscientes es digno de una producción de Woody Allen. Se dirigen a la audiencia como si estuviera compuesta por infradotados en el contexto de impartir órdenes ridículas a diestra y siniestra, por ejemplo, sobre cómo deben ser los precios de bienes y servicios, sin percatarse que las leyes de mercado operan por cuerda separada y que cada intromisión inexorablemente provoca daños y desajustes de consideración. El proceso es coordinado a través de los precios, que actúan como si fuera un tablero de señales que indican a los operadores las siempre cambiantes circunstancias para saber cuándo y dónde invertir o desinvertir. La información está fraccionada entre millones de actores, cuando desde el poder sí pretende dirigir vidas y haciendas ajenas, se concentra ignorancia. Al irrumpir los megalómanos gubernamentales en base a que no puede dejarse que las cosas se desarrollen vía la anarquía del mercado y, por tanto, el gobierno debe dirigirse, afecta gravemente el proceso, con lo que se perjudica a la gente, muy especialmente a los más necesitados, puesto que el derroche de capital afecta salarios e ingresos en términos reales. Idéntico fenómeno ocurre en el mercado financiero, agrícola, industrial o cambiario. En este último caso, resulta tragicómico observar debates sobre la devaluación, es decir, el establecimiento de un nuevo precio artificial que se le ocurre a cierto tecnócrata. Mucha razón tenía el premio Nobel en Economía Friedrich Hayek al titular su célebre libro La arrogancia fatal, que precisamente se refiere a los efectos sumamente perjudiciales de los supuestos controles que imponen los aparatos estatales. Volviendo a Woody Allen, este escribe sobre quienes habitualmente se desenvuelven en esos ámbitos: nuestros políticos son ineptos y corruptos y, a veces, las dos cosas en el mismo día. Esta decadencia solo puede revertirse instalando nuevos y efectivos límites al poder para mantenerlo en brete, y de ningún modo esperar que los problemas se resuelvan con gente buena en el gobierno, puesto que el tema no es de personas sino de incentivos que marcan las instituciones. Como bien ha explicado Thomas Sowell, no se trata tampoco de contar con ordenadores con gran capacidad de memoria para que los políticos en funciones coordinen las operaciones mercantiles, puesto que, como queda dicho, no solo descoordinan, sino que sencillamente la información no se encuentra disponible antes de la realización de las operaciones correspondientes. No es para nada procedente la ilegítima extrapolación del denominado gobierno a una empresa. La administración empresaria apunta a alinear
Incentivos para lograr objetivos comunes atentos al cuadro de resultados al efecto de conocer si se da en la tecla con las preferencias de la gente, lo cual se traduce en ganancias o si se yerra lo que se refleja en los consecuentes quebrantos. Esto no ocurre en un país donde sus habitantes naturalmente tienen muy diversos proyectos y metas que los gobernantes están supuestos de proteger siempre y cuando no se lesiones derechos de otros. Si un gobernante afirma que merced a su gestión se incrementó la producción de, por ejemplo, pollo, habrá que indagar acerca de las políticas dirigidas a ese objetivo que significan que se favoreció esa producción, lo cual va en detrimento de la producción de otro bien o servicio que, a su vez, genera un efecto negativo ya que el proceso contradice lo que hubiera preferido la gente de no haber mediado la mencionada intervención. Este es el desbarajuste central de las llamadas empresas estatales, en el momento de su constitución significan derroche de capital puesto que se desvían los siempre escasos recursos hacia áreas distintas de las prioridades que hubiera establecido el consumidor de hacer lo mismo que hubiera hecho. Tampoco tiene sentido la empresa estatal. En realidad, empresa estatal es una contradicción en los términos ya que la actividad empresaria no es un simulacro ni un pasatiempo. En la empresa se arriesgan recursos propios y se asume la responsabilidad por los resultados, a diferencia de los empresarios prebendarios que deben su posición a los favores que le otorga el gobierno de turno. Si se sostiene que la empresa estatal no contará con privilegios, no tiene sentido su constitución. Directamente operará con todos los rigores del mercado ya que no se puede jugar a la competencia. De todo este enjambre que provoca la soberbia, se desprenden las declaraciones sorprendentes de gobernantes como el derecho a la felicidad suprema en Venezuela o la afortunadamente frustrada propuesta de la Asamblea Constituyente en Ecuador de establecer el derecho al orgasmo de la mujer. Es que se ha perdido por completo la noción del derecho, que significa que como contrapartida hay la obligación de respetarlo. Entonces, si alguien reclama el derecho a percibir algo que no obtiene lícitamente, es decir, que los congéneres no se lo reconocen y esto es otorgado por el gobierno, quiere decir que el prójimo coactivamente lo debe entregar, lo cual significa que se ha lesionado su derecho, a saber, se trata de un pseudoderecho. Lo dicho no es óbice para la ayuda al prójimo con recursos propios, pero no la hipocresía de prenderse de un micrófono y usar la tercera persona del plural al efecto de apoderarse del fruto del trabajo ajeno. La filantropía remite a la primera persona del singular. En contraposición al Estado de Derecho, hoy vivimos en la era de los pseudoderechos, es decir, la aniquilación del derecho propiamente dicho. Que, como queda mencionado, necesariamente se refleja en un enorme perjuicio para todos, muy especialmente para los más débiles económicamente, puesto que se les corta la posibilidad de mejorar su bienestar al demoler la estructura jurídica. Es que incluso hay un correlato inverso entre los nombres de los ministerios y lo que ocurre. Recordemos el Ministerio de la Verdad, de Orwell, en plena mentira oficial, y el absurdo Ministerio de Bienestar Social, donde es seguro el malestar, y así sucesivamente. El propio Ministerio de Economía constituye un despropósito porque es para manejar la economía, que es precisamente lo que genera los desajustes señalados. Es mejor recurrir al Ministerio de Finanzas Públicas, de Hacienda o, más modestamente aún, Secretaría del Tesoro. Ni siquiera cada uno de nosotros sabe a ciencia cierta qué hará la semana que viene, porque las circunstancias se modifican y, sin embargo, la petulancia mayúscula de aquellos funcionarios pretende manipular las vidas de millones de personas. Además, la gente debe tener siempre presente que cada vez que se recurre a los ingresos del aparato estatal, son los vecinos los
que pagan ya que ningún gobernante financia de su propio peculio. Agosto de 1931, 2015.